Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero hacer un vídeo en el que voy a hablar de Alfred Hitchcock. Y no simplemente porque Hitchcock sea uno de mis directores favoritos, sino en especial porque hace unos días, dando una de mis clases de español avanzado en la universidad, me di cuenta de que los estudiantes no tenían realmente la referencia de quién era Alfred Hitchcock. Estábamos hablando de Salvador Dalí, que colaboró con Hitchcock en alguna película, especialmente en una titulada Spellbound y traducida al español como Recuerda. Y aunque sí los alumnos reconocían, por supuesto, la referencia de Walt Disney, con quien también trabajó Salvador Dalí, pues Alfred Hitchcock no les decía prácticamente nada, con lo cual se me ocurrió que quizás sería una buena idea hacer un vídeo en el que hablase un poco acerca de este director y recomendase 5 películas que a mí me parecen esenciales, lo cual es difícil porque la filmografía de Hitchcock es enorme y muy interesante y bueno, hablar de solamente unas cuantas películas esenciales pues es muy, pero que muy difícil, pero lo vamos a intentar. Alfred Hitchcock, que fue un director de enorme popularidad en Hollywood, pero realmente no era estadounidense, sino que era inglés. Nació en Inglaterra y empezó dirigiendo películas en su país natal hasta que después viajó a Hollywood, allá por los años 40, y es cuando empieza a hacer películas en esta parte del mundo, deja su etapa europea y comienza su etapa estadounidense. Hitchcock es uno de los primeros directores cuyas películas yo vi siendo niño y comenzando a tener ya conciencia de que eran todas ellas películas del mismo director, porque en esa época empezaron a salir colecciones en VHS de películas de Alfred Hitchcock que salían en los kioscos pues cada 15 días y mi tío las solía comprar y después cuando yo iba a visitarlo pues veía las películas de Hitchcock, por supuesto dobladas al español y no en su versión original, aunque esto tuve la oportunidad de hacerlo mucho después, pero empecé a tener conciencia de que todas esas películas eran obra de una misma persona, de un mismo director que era Alfred Hitchcock, a quien llamaban en muchos casos el mago del suspense, y es que el suspense es un elemento importantísimo en la filmografía de Hitchcock, que como digo tuvo varias épocas, porque comenzó trabajando en Inglaterra dentro del cine mudo y en esos momentos hizo algunas películas importantes dentro del cine mudo como pueden ser The Lodger o The Manxman. Pasó después al cine sonoro también en Inglaterra, dirigiendo películas también interesantes como The 39 Steps o Los 39 Escalones, y la fama que obtuvo en Europa a lo largo de los años 20 y sobre todo de los años 30 acabó trayendo a Alfred Hitchcock a los Estados Unidos, a Hollywood, a partir de los años 40, y precisamente de aquí, de esta etapa estadounidense, salen todas las películas que he elegido para este vídeo. Todas estas películas que he elegido, las 5, son películas que Hitchcock realizó durante los años 40, 50 y 60. Una cosa que siempre me ha interesado es un libro que recoge conversaciones que llevó a cabo Alfred Hitchcock con François Truffaut, el director francés que entrevistó a Hitchcock, tuvo la oportunidad de entrevistar a Hitchcock ya cuando Hitchcock era un director muy famoso y muy influyente en los Estados Unidos, y ese libro, que creo que en español se tradujo como El cine según Hitchcock, realmente es un libro que recomiendo a todo el mundo que esté interesado en el cine o que esté interesado en la filmografía de Hitchcock, porque es un libro realmente muy valioso. Y ya digo que es muy difícil, casi imposible elegir solamente 5 películas
de Alfred Hitchcock como 5 películas esenciales, porque hay muchas muy buenas que se van a quedar fuera, y quizá si hiciese esta misma selección dentro de un mes, pues las películas serían diferentes, pero bueno, tal día como hoy, a finales de octubre del año 2020, pues estas serían las 5 películas de Alfred Hitchcock que a mí me parecen esenciales y que todo buen amante del cine, todo cinéfilo realmente tiene que ver, y las voy a comentar brevemente en orden cronológico, empezando por una película del año 1948, como digo, ya de la época estadounidense de Alfred Hitchcock, una película que se titula en inglés Rope y que en español se tradujo como La Soga, como digo, del año 1948 y basada en una obra de teatro de Patrick Hamilton, adaptada por Hume Cronyn y Arthur Lawrence. Se nota muy claramente que esta película es realmente una pieza teatral porque todo ocurre en un mismo escenario, que es un apartamento en una gran ciudad estadounidense. En la película tenemos actores importantes como James Stewart, que es uno de mis actores favoritos de todos los tiempos y que evidentemente es un actor que era una de las debilidades de Alfred Hitchcock porque participó en muchas películas del director británico, y también en esta película aparecen otros actores como John Dahl o Farley Granger, que también es otro actor que Hitchcock utilizó en más de una ocasión. La trama de la película es bastante sencilla. Hay 2 amigos, interpretados por Dahl y Granger, que asesinan a un antiguo compañero de Harvard ya al inicio de la película, no estoy desvelando absolutamente nada, y después dan una fiesta a la que la víctima tendría que asistir, solo que evidentemente han asesinado a este personaje y meten su cadáver en un baúl enorme que se convertirá, por cierto, en uno de los muebles en el apartamento en el que se celebra la fiesta. Un baúl que se va a utilizar como mesa donde poner algunos entrantes y comida y cosas así, ¿no? Un tanto macabro, pero evidentemente los personajes que asisten a la fiesta no tienen ni idea de esto. Es muy interesante esta película, algo que siempre se ha dicho, que Hitchcock quería dar la impresión de que toda la película estaba filmada en una sola toma. Y esto era algo imposible en la época, no había tecnología como para eso, pero Hitchcock utilizó varios trucos para que pareciese que toda la película se había filmado en una toma, aunque no es así. Entonces, en algunos momentos, cuando se le acababa el rollo de película, pues se acercaba la cámara a una espalda de un personaje y después iniciaba la siguiente toma desde esa misma espalda, y así daba la sensación de que la película estaba filmada en solamente una toma, cosa que no era posible tecnológicamente, en 1948. Es una película, esta Rope o La Soga, que gira alrededor de la idea del asesinato como un arte, como si el asesinato fuese un arte, casi como si el asesinato tuviese un valor estético, y además es una película que a lo largo de su metraje incluye muchísimos dobles sentidos e incluso algunas alusiones veladas a la posible homosexualidad de estos 2 jóvenes protagonistas. Sin duda, La Soga es un muy buen ejemplo de la concepción del suspense que tenía Hitchcock, esta idea de que era mucho más provechoso dar al espectador más información de la que tienen algunos de los personajes en la película, para de esa manera intensificar el suspense y crear mayor atención y mayor tensión en los espectadores que están viendo la película. Pues de 1948, Rope o La Soga es una película, yo creo, esencial en la filmografía de Alfred Hitchcock. Para la siguiente tenemos que esperar 6 años más e irnos a 1954, otra película con James Stewart que se llama en inglés Rear Window y en español La Ventana Indiscreta. Muy buena traducción, la verdad, del título de esta película al español. Es un thriller de suspense con James Stewart, ya digo,
Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter y Raymond Burr. Es decir, muy buen elenco. Muchos de los grandes actores de Hollywood realmente querían trabajar con Alfred Hitchcock y generalmente sus películas estadounidenses tienen un elenco de actores o unos elencos de actores absolutamente excepcionales. Es una película, La ventana indiscreta, basada en un relato de Cornell Woolrich y realmente, aunque no lo es porque está basada en un relato, podría fácilmente ser también una obra de teatro y es una película en la cual nos encontramos con un protagonista que está interpretado por James Stewart, llamado Jeff, que es un fotógrafo que se encuentra confinado en su apartamento porque tiene una pierna rota y entonces empieza a espiar lo que ocurre en los apartamentos de sus vecinos a través de la ventana y también ayudándose a veces de prismáticos, llegando a sospechar que uno de ellos ha cometido un crimen. Y entonces ahí entra el suspense. ¿Realmente ha cometido un crimen? ¿Son imaginaciones del personaje de Jeff interpretado por James Stewart? Bueno, eso es parte de la trama. Hitchcock, por tanto, lo que está haciendo aquí es explorar el tema del voyeur, ¿no? El tema del mirón, ese morbo que suscita en el individuo asistir a la vida privada de quienes lo rodean. Y la historia además también ahonda en el lado oculto de la vida cotidiana de las personas, es decir, en todo aquello que no conocemos y que ocurre diariamente dentro de la esfera privada una vez que cerramos las puertas de los domicilios, de los apartamentos, de las casas, etc. Un tema que le interesaba a Hitchcock y que lo explora en esta película Rear Window, La ventana indiscreta, del año 1954. 4 años después llegamos a uno de los absolutos clásicos totales, ya no solamente de Hitchcock, sino de toda la historia del cine. Me refiero a una película de 1958 titulada Vértigo. Vértigo es un thriller psicológico basado en la novela de Boileau-Narcejac d'Entre les Morts, de Entre los Muertos, razón por la cual en español se conoce como Vértigo, pero también entre paréntesis de Entre los Muertos, porque está basada en esa novela de Boileau-Narcejac. De nuevo tenemos a James Stewart. No es casualidad que las 3 primeras películas de las que hablamos tengan a James Stewart como protagonista, porque además de que a mí me parece un actor excelente, pues era uno de los favoritos de Alfred Hitchcock. Y también junto a James Stewart tenemos a Kim Novak, Barbara Bel Geddes y Tom Helmore. También una muy interesante serie de actores, un grupo de actores realmente interesante, para una de las películas más famosas y también más estudiadas por la crítica, incluso por estudiosos universitarios. Una de las películas sin duda esenciales de Alfred Hitchcock. Yo creo que prácticamente todo el mundo estaría de acuerdo con esta, quizá no con todas, pero sí con esta. Una película en la que tiene además una presencia muy importante el psicoanálisis, que es un tema que siempre le interesó a Alfred Hitchcock, pero que ya no se toma tan en serio como lo había hecho en los años 40 en películas como por ejemplo Spellbound, es decir, Recuerda, en la que participó con los diseños de algunas de las escenas Salvador Dalí, que está en la génesis realmente de la razón por la cual yo he querido grabar este vídeo hoy para el canal. Vértigo tiene una trama compleja que tiene varias capas superpuestas, unas por encima de las otras, que tiene que ver con la confusión de identidades, un tema que le interesaba mucho a Hitchcock, la realidad frente a las apariencias, la influencia del pasado sobre el presente, la imposibilidad de regresar a un pasado cuando ese pasado ya se ha ido, es decir, la posibilidad de revivir el pasado, porque una vez que el pasado se va, pues uno ya no puede volver realmente a ese pasado, y si vuelve, ya no vuelve el pasado exactamente de la misma manera. También las fobias que determinan
nuestro comportamiento, en algunos casos, pues incluso con denominaciones clínicas, como puede ser el vértigo que da título a esta película, y muchos otros temas que se van entrelazando en esta historia que está ambientada en la ciudad de San Francisco, en California. Ya he hecho un vídeo sobre esta película en el canal, en mi canal Antón GF, un vídeo específico sobre esta película, así que voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, por debajo del vídeo, por si acaso les interesa ver ese vídeo para, pues, en el cual, digo, pues me centro en temas relativos a esta película Vértigo de una manera más profunda. Una película, desde luego, que se encuentra entre mis favoritas de Hitchcock y que quizá es mi película favorita de toda la filmografía de este gran director inglés. Un año después, solo tuvo que pasar un año más para encontrar la cuarta película, después de Vértigo de 1958. Nos vamos a 1959 y en ese año Hitchcock dirigió North by Northwest, que en español se tradujo como Con la muerte en los talones, una película de espionaje, que es un tema que siempre interesó a Hitchcock. Pensemos que, por ejemplo, en los años 30, Los 39 escalones es una película de espionaje y no es la única Con la muerte en los talones, sino que dirigiría después Hitchcock otras películas de espionaje, como por ejemplo Topaz, ¿no?, en los años 60. Para mí esta es una de las mejores películas que Hitchcock dirigió dentro de este género, North by Northwest, o Con la muerte en los talones, un guión original de Ernest Lehman con Cary Grant, F. Murray Saint y James Mason. Nuevamente un trío protagonista verdaderamente interesante para una película ambientada en el contexto, por supuesto, de la Guerra Fría y, de nuevo, es una historia en la que tiene que ver el tema de la confusión de identidades, un tema que desde luego le preocupaba mucho a Hitchcock, como ya hemos comentado en la película anterior, en Vértigo, pero también en otras películas. The Wrong Man, por ejemplo, es una película de Hitchcock en la cual tenemos ese mismo tema entre otras. Con la muerte en los talones es una película de ritmo vertiginoso de principio a fin, con muchísimos cambios bruscos en la trama y también una serie de escenas que ya son legendarias dentro de la historia del cine. Por ejemplo, Cary Grant y ese avión fumigador en las llanuras del medio oeste estadounidense, o esa escena prácticamente al final en el Monte Rushmore en Dakota del Sur. Son escenas que prácticamente todo el mundo recuerda como escenas memorables dentro de la historia del cine. Una de las películas, además, North by Northwest, Con la muerte en los talones, una de las películas de mayor éxito de taquilla para Hitchcock en el momento de su estreno, porque hay películas que Hitchcock realizó que en su momento no tuvieron una acogida de público realmente espectacular, pero que con el paso de los años se han convertido en películas muy apreciadas por la crítica. Esto ocurre con Vértigo, por ejemplo, una película que en su momento no tuvo tampoco el éxito esperado, pero que es una película verdaderamente de las más importantes de la historia del cine, según muchos historiadores y críticos del séptimo arte. Y para terminar, después de Con la muerte en los talones, nos vamos un año después. Estamos hablando de Vértigo en el 58, Con la muerte en los talones en el 59, y en 1960, abriendo la nueva década, Hitchcock realiza Psycho o Psicosis, que es la primera película de Hitchcock que yo tuve la oportunidad de ver hace muchos años y la que me enganchó totalmente a la filmografía de Alfred Hitchcock. Un film legendario con escenas que forman ya parte también de la historia del cine, y una película que además influyó estéticamente en muchas obras de suspense, en muchas obras incluso de terror
que vendrían después. Y en especial hay una película de William Castle que se llama Homicida o Homicidal, que realmente es una película totalmente inspirada, por no decir una copia evidente, de Psicosis de Alfred Hitchcock. Película, por cierto, Homicida de William Castle, que también les recomiendo si tienen la oportunidad de verla. Psicosis es un thriller psicológico basado en la novela homónima de Robert Bloch, con Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntyre, a quien se conoce sobre todo por magníficas películas del oeste, y Janet Leigh. Vaya elenco excepcional para esta película. Y además de esa parte de la trama más convencional que tiene que ver con el robo de una cantidad de dinero, esta película explora sobre todo el tema más psicológico de la personalidad múltiple a través del personaje de Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins de una manera excelente, hasta tal punto que casi encasilló la carrera de Anthony Perkins a partir de ese momento. Un Perkins que, por cierto, también grabó algunos discos de jazz vocal que no están mal del todo. Pues la película explora este tema mucho más psicológico de la personalidad múltiple mediante este personaje de Norman Bates y la compleja relación que Norman Bates mantiene con su madre. Y si esta es una película importante, lo es también por las imágenes icónicas que nos ha dejado, como el Motel Bates que regenta Norman y esa casa en la colina en la que vive el propio Norman, o también esa famosa escena de la ducha con ese sonido estridente de los violines creado por Bernard Herrmann, que es el compositor de esta banda sonora de Psicosis, y ese sonido de los violines estridentes está utilizado de una manera muy efectiva para puntuar, para subrayar esa escena, la de la ducha, y también muchas otras en la película. Y como en muchas otras obras de Hitchcock, no solamente en esta, sino en otras también, pero particularmente en esta, Psicosis es una película en la que el director trabaja de manera magistral el suspense. No en vano se le conocía como el mago del suspense, y es que en esta película, en Psicosis, trabaja el tema del suspense de una manera absolutamente magistral. Y también trabaja de una manera muy interesante el elemento del silencio, porque en Psicosis, como en otras películas también, pero en Psicosis, tan importante o más es lo que no se dice como lo que sí se dice. Tan importante o más es lo que no se ve como lo que sí vemos. Y tan importante es el silencio como las palabras que pronuncian los personajes. Y esto es algo que a mí me parece uno de los puntos más interesantes de esta película en particular, que es Psicosis, que sin duda no es una mala manera de entrar en la filmografía de Alfred Hitchcock, como las otras 4 películas, además de Psicosis que he mencionado, pues lo son también. Las repito, porque además sé que son películas que no son nada difíciles de encontrar. La soga, Rope, de 1948, La ventana indiscreta, Rear Window, de 1954, Vértigo, de 1958, Con la muerte en los talones, North by Northwest, del año 1959, y Psicosis, Psycho, de 1960. Esas son películas que nos dan una idea muy clara de quién es este director excelente, que realmente para mí es uno de los más interesantes de toda la historia del cine, como es Alfred Hitchcock. Ya digo que es muy difícil elegir solamente 5 películas porque hay muchas otras. Recuerda, como hemos dicho, Spellbound, en la que colaboró Salvador Dalí, o Rebecca, basada en la novela de Daphne du Maurier.
Encadenados, Notorious, La sombra de una duda con Joseph Cotton y Teresa Wright, Shadow of a Doubt y bueno, muchas otras, las 2 versiones del hombre que sabía demasiado, The Man Who Knew Too Much, Crimen Perfecto, Dial M for Murder, Los pájaros, The Birds, bueno, y muchísimas más que realmente tienen que quedarse en el tintero porque es imposible mencionarlas todas. Extraños en un tren, Stranger on a Train, basada de manera libre en la novela de Patricia Highsmith. Bueno, en realidad hay pocas películas de Alfred Hitchcock que no me gusten. Unas me gustan más, otras menos, pero desde luego es difícil encontrar una que no me interese. Como digo, es difícil seleccionarlas, con lo cual en los comentarios, si ustedes lo desean, pues pueden dejar comentarios acerca de lo que piensan de estas 5 películas que he mencionado y también qué otras películas de Alfred Hitchcock a ustedes les interesan y quizá ustedes sugerirían que si yo hiciese la lista más grande en lugar de 5, pues incluir 10 o 15, pues qué otras películas ustedes incluirían en la lista de películas esenciales de Alfred Hitchcock y por qué. Por ahora nada más, muchas gracias por su atención como siempre. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, a finales del mes de octubre del año 2020. Muy pronto van a poder verlo este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y su consideración y hasta la próxima.